están prohibidas las reuniones, Mauricio Macri hace reuniones. Intenta en ellas mantener unido a Juntos por el Cambio e intentar mantener su liderazgo. En una de esas, pidió un informe sobre la evolución de la pandemia. Una de las últimas cosas que le dijeron en ese informe es que se espera que haya una vacuna a disposición de la humanidad antes de diciembre. ¿Qué es lo que se está diciendo sobre la vacuna que se está probando fundamentalmente en Brasil, creada en la Universidad de Oxford? La reacción de Macri fue un golpe sobre el sillón, diciendo la puta parió. Es decir, Macri no quiere que se solucione pronto el problema de la pandemia. Más allá de su falta de humanidad, que la conocemos, no la vamos a descubrir por esta anécdota, esto se relaciona con que claramente la pandemia jugó en contra de Alberto, de la coalición, y jugó a favor de Cambiemos. Cambiemos se iba a romper después de la derrota, y por el contrario, hoy están manteniendo reuniones. Si bien hay dos grupos, están manteniendo reuniones y esos dos grupos ambos piensan que después se decidirá cuál tiene la primacía según cuál sea la situación política de Argentina. En el caso de la coalición, hay muchas veces tironeos sobre distintas maneras de ver las situaciones y al mismo gobierno le cuesta avanzar en determinadas cosas, como lo venimos hablando habitualmente. La verdad es que cuando Cristina decide que Alberto Fernández sea el presidente, cuando decide avanzar en una coalición lo más grande posible, está decidiendo desde ese mismo momento algo que está ocurriendo ahora, y es que este gobierno no sea como era el gobierno de ella. Si no hubiera sido la candidata a presidenta ella, o la presidenta ella, cuando decide que el candidato sea otro, no es para ganar sino para gobernar. Y lo que están decidiendo en esa reunión con Alberto Fernández en ese momento, y que era el trabajo que después Alberto iba a hacer y el que está haciendo, es que esa coalición fuera lo suficientemente fuerte para bancar los embates, pero que al hacerla, al unir esas distintas partes, el resultado político final de esa coalición iba a ser distinto al del kirchnerismo. Iba a ser una coalición más de centro que lo que era el kirchnerismo. Por eso muchas veces cuando se le pide o cuando le pedimos al gobierno que haga determinadas cosas, el gobierno termina como diciendo, pero si este gobierno no es eso que vos estás diciendo. Por algo, y anda a preguntarle a Cristina, por algo se armó esta coalición. Es una coalición más de centro. Y eso es así. Y eso es cierto. Ahora, se armó una coalición de centro para joder a los trabajadores. No. La idea era, bueno, o perdemos, o gana Cristina, pero nos voltean y no nos dejan gobernar, o mantenemos una coalición más de centro que detiene el deterioro de ingresos de los asalariados, que quizá lo congela un tiempo en el mismo lugar, que intenta recuperar algunas herramientas, que intenta saldar algunas heridas, salvar vidas, porque antes de la pandemia se estaban salvando vidas también, con los medicamentos o la tarjeta alimentar, y pisa la pelota buscando una mejor relación de fuerzas. Era, desde luego, como toda coalición, un territorio en disputa, en donde se discutía todo el tiempo. No es que está quieto esa coalición de centro, que siempre es igual. Dentro del ámbito de la coalición hay disputas. Está en disputa exactamente hacia dónde va, porque hay actores que piensan distinto. De todas maneras, la coalición nace con fuerza. Alberto consolida eso que se esperaba de él. Es decir, Alberto se queda con la parte del medio, con los que no son ni kirchneristas ni antikirchneristas, incluso con muchos que no son peronistas, y se los queda. Él, posicionado en el medio, sin ser macrista ni cristinista, se queda con eso. Y ese también es un territorio en disputa de la política nacional. En la pandemia, Alberto se da cuenta que tiene que correrse a la izquierda, porque la pandemia genera una escasez en donde él tiene que ir a buscar
la ayuda de los que más tienen, prohibiéndole los despidos, pidiéndole que paguen un impuesto a la riqueza. Una serie de acciones que el poder económico se niega a aceptar. Y ahí se empiezan a romper las reglas. Y ahí cambia la ecuación política en la Argentina. Y Alberto empieza a ser atacado por ese establishment. Lo que uno ve todos los días es que es atacado por los medios de comunicación. Pero esos medios responden no solo a sus propios dueños, sino a otros sectores del establishment. Entonces, el plan tan bien trazado y que venía funcionando bien, tambalea en algún lugar. Y hay que hacer equilibrio. Y decís, bueno, voy a hacer una cosa, pero después, bueno, la voy a hacer de otra manera. Como dijo Alberto, voy a ir, en vez de por la ruta 2, por la ruta 11. O voy a esperar un poquito más para sacar el impuesto a las grandes fortunas. ¿Y por qué? Una de las cosas, y lo hablábamos ayer con nuestro jefe de redacción en el Destape, es que se pierden dos cosas que nosotros venimos manifestando, pero que no hemos unido en un discurso, que es que se pierde la calle y que se pierden los medios. Es decir, como dijo Adrián Murano, la derecha se quedó con los medios y con la calle. Esos medios que habían empezado reacomodándose para no ser enemigos de Alberto, hoy son decididos enemigos de Alberto y son exitosos. Ya no tenés que los pocos medios cercanos a Alberto demuelen al resto, sino que a ellos les va bien, fundamentalmente en la televisión. Y se da otra cosa. La pandemia guardó a la gente y revitalizó la televisión. ¿Sí? Cuando nosotros decíamos que no queríamos hacer televisión, era porque no queríamos cumplir órdenes de gente que acomodaba el discurso a su conveniencia, pero además porque veíamos que la televisión se moría. La pandemia revitalizó la televisión. Pero además revitalizó a esos halcones de la televisión de hace muchos años que le ganan fácilmente a un piberío al que todavía le falta mucho, ¿sí? Así que ellos se quedaron con los medios y se quedaron con la calle. Cuando uno pregunta por qué ellos se manifiestan en la calle y nosotros no, bueno, es la demostración de lo que siempre pensamos, que nosotros valoramos mucho más la vida que ellos. La nuestra y la de ellos valoramos más. Ese poder sobre los medios y la calle les da una fuerza que no tenían y que van a dejar de tener cuando termine todo esto. El peronismo sabe todo esto. El peronismo sabe todo eso y comienza a moverse. Se espera que después de la pandemia, y eso dicen algunos sindicalistas y algunas organizaciones sociales, el peronismo vuelva a ganar la calle. Los sindicatos, las organizaciones sociales, incluso algunos intendentes, están hablando de que después de la pandemia van a empezar, primero como festejo, ¿vieron cómo vamos a hacer nosotros con los asados en todo el país? Primero como festejo por la vida, y después por circunstancias que ellos vayan generando, empezar a ganar la calle y demostrar que somos más. Y demostrar que el peronismo en realidad tiene muchísimo más poder que las fuerzas que se le oponen. Pero además de eso, y acá está lo más interesante, para no quedarse con la foto y ver la película, el optimismo con respecto a 2021 que tiene la coalición, habrá que ver si eso luego se concreta, está relacionado justamente con que las cosas que haga este gobierno, aunque por ahí no sean las que uno quiere, pretende, desea, siempre son mejores que las de Macri. Es decir, para que la economía ande mejor que la de Macri, alcanza con bajar las LELIQ, congelar las tarifas, subir un poco las retenciones, subir las jubilaciones y los sueldos. Y todo eso se puede hacer después de la pandemia. Si a eso le sumás el plan de deslocalización de villas, el plan de deslocalización urbano que se está trabajando, que es muy interesante, es decir, que dejemos de ser tantos en estas ciudades y empezar a ser ciudades distintas en las afueras, en donde todos vivamos más alejados, y el ingreso universal,
que hay una certidumbre de que va a existir y que nos va a salvar del hambre y de la indigencia, pero a la vez va a generar más consumo, va a ser suficiente, dicen, para llegar a las elecciones de 2021 recuperando lo que perdimos con la pandemia. Y como se vota por evolución, se vota si estás subiendo o si estás bajando, de ahí viene el optimismo para llegar a la elección de 2021. Es decir, la foto que vemos hoy, con ellos dueños de los medios y de la calle, revertida en 2021, pero sumándole algo concreto, algo que vos sientas. La comida en la mesa, la entrada del cine, la entrada de la cancha de fútbol, la bicicleta para el pibe. Todo es muy apretado, la relación de fuerzas es siempre muy apretada, no te regalan nada. Pero eso, junto con un crecimiento de algunos de los partidos progresistas de la región, puede acomodar la cosa. Ese es el mapa que se está viendo en la coalición. Así se piensa que se puede llegar a 2021. Sirve también, claro, esto, para en estos días, tristes, apesadumbrados, con miedo, y a veces con la impotencia de verlos en la calle festejando la muerte, sirve para tener, no digo esperanza, que no me gusta porque es esperar, y esto hay que irlo a buscar, no digo fe, que es confianza ciega, pero sí una confianza basada en recordar que el peronismo unido no fue ni será vencido.